Saludo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús. Hoy con un estudio más de la Santa Palabra de Dios. Y hoy lleva como título ¿Qué fue abolido por Cristo? Recuerda, darle me gusta, compartir y seguir la página para que muchas personas lleguen a conocer más de nuestro Dios. Las ceremonias tienen un valor en el culto a Dios cuando aclaran o enaltecen hechos o verdades esenciales y se las practica concienzudamente, pero carecen de significado cuando cambian los hechos que estaban destinadas a destacar. Este estudio explica qué ceremonias con su divina reglamentación caducaron en virtud de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y qué leyes y verdades la sobrevivieron. ¿Cómo afectaría la muerte de Cristo el sistema de los sacrificios? Y después de las 62 semanas será muerto el Mesías y dará validez al pacto para con muchos en la semana restante, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda vegetal. Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. ¿Qué cosa clavó Cristo en la cruz y así la abolió? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Aboliendo en su carne las inimidades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16. Por los mandamientos expresados en ordenanza, quiere significar el apóstol muy evidentemente la ley ceremonial. Jesús nos dio un nuevo código moral. ¿Qué aspecto del sistema ceremonial se menciona particularmente como sombra que prefiguran a Cristo y que terminado por lo tanto en la cruz? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Cuál es el propósito de los sacrificios del sistema ceremonial? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Qué ocurrió en ocasión de la crucifixión que indicó que el sistema típico había sido suprimido por Cristo? He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Mateo capítulo 27, versículo 51. Nota, por este hecho Dios declaró que desde entonces los hombres podían tener directo acceso a su presencia sin la mediación de un sacerdote terrenal. ¿Con qué palabras se expresa esto claramente? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron los cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Hebreos capítulo 10, versículos 8 y 9. ¿Cómo insinuó Jesús a la mujer junto al pozo de Jacob que el sistema ceremonial de oración sería abolido? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Juan capítulo 4, versículo 21. El culto judío se centraba en el servicio ritual del templo en Jerusalén, pero los samaritanos habían instituido un servicio rival en este monte, el monte Gerizim,
Jesús, por lo tanto, indicó que estaba próximo al día cuando todo el sistema típico desaparecería. ¿Cómo tuvieron que afrontar los apóstoles este problema? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos capítulo 15, versículo 1. Algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, ha ordenado y inquietado con palabras perturbadoras vuestras almas, mandando a circuncisarlo y guardar la ley. Versículo 24. ¿A qué decisión llegaron entonces los apóstoles? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os obtengáis de los sacrificios a ídolos, la sangre y de ahogado y de fornicación, de lo cuales cosas os guardaréis, bien hacéis para hacerlo bien. Versículos 28 y 29. El problema al concilio de Jerusalén se refería a la ley de Moisés. Es indudable que los cristianos, gentiles y judíos observaban el descanso del séptimo día y otro punto de los 10 mandamientos, siendo que el apóstol Santiago dice categóricamente: porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todo. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿De qué fue acusado Esteban respecto a la ley de Moisés? Y posiguieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pero hemos oído decir que es Jesús de Nazaret el de este lugar y cambiar la costumbre que nos dio Moisés. Hechos capítulo 6, versículos 13 y 14. ¿Qué acusación similar se hizo contra Pablo? Y esto persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Hechos capítulo 18, versículo 13. ¿Qué declaró Pablo concerniente a su fe? Por tanto, por esto confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrita. Hechos capítulo 24, versículo 14. ¿Cuál es la función de la ley moral? Porque por medio de la ley el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Si la ley moral fue abolida, no habría pecado, pero Cristo guardó siempre los 10 mandamientos por su muerte y estableció la ley moral para siempre. ¿Cómo se expresa esta misma enseñanza en otro lugar? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:14. ¿Qué dijo Cristo de la ley y los profetas? No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Yo he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17. Que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día a amarlo a Él y a guardar su ley. Podemos. Padre querido, gracias Señor, porque en ti podemos guardar la ley. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.